Koldo y Bingen, muchas gracias por estar aquí en Mundo BSO, en vuestra casa, en vuestro sitio. En fin. Koldo, es tu primer trabajo en el cine, en el largometraje me refiero. Sí, sí, Pregunto. como compositor sí es el primer trabajo. Fantástico. Había trabajado como pianista, grabando cosas con Bingen muchas veces ya hace muchos años, pero como compositor sí, el largometraje es el primero, sí. Muy bien. Y Bingen no hace falta ni presentarlo, es un referente absoluto en la música de cine español desde los años 90 y en fin, es Sosías musical y co-guionista musical en realidad también con Juanma Bajo y yo, entre otros directores, pero Juanma Bajo y yo. Vamos a hablar de Baby, ya luego, en fin, luego pondremos el tráiler y todo eso para que la gente lo vea y eso. Pero la primera pregunta es, la primera cuestión, la primera consideración, es una película de hora y media donde no tenéis competencia sonora con los diálogos, es decir, en ese espacio obligado de todas las películas donde está la competencia sonora con los sonidos naturales, sonidos artificiales, diálogos y música, no hay diálogos y por tanto tenéis el campo mucho más abierto para la expresividad dramática de la música, combinándolo también dramáticamente con los sonidos naturales y los sonidos artificiales de los que también hablaremos. Bien, el hecho de que no podáis disimular, esconderos tras los diálogos y estar o sea, el hecho de que vuestra música esté tan expuesta en primer plano de percepción emocional y de percepción dramática y de percepción narrativa, es un riesgo grande, es decir, un riesgo de que una decisión equivocada perturbe o altere lo que se quería expresar desde la música. ¿Eso lo habéis tenido en cuenta, este trabajo que tenéis en primera línea de batalla en la película? Bueno, sí. Bueno, nosotros sabíamos que no iba a tener diálogos y, bueno, sabíamos que la música iba a ser importante, pero, bueno, también es una película que ha variado muchísimo, ¿no? Desde que la empezamos. Entonces, era complicado el hacer mucha música, podía lastrar la película, pero luego, bueno, yo creo que Juanma ha conseguido estructurarla muy bien bueno, y yo creo que ha salido un gran trabajo. Lo que pasa es que sí que es verdad que de primeras pues era digamos, una opción bastante curiosa, ¿no? El hacer una película sin diálogos. Sí, no, la cuestión está que ciertamente yo he leído alguna crítica de alguna película, de vuestra película, en alguna crítica, que hablaba de la música como con narración de la película. Yo no lo creo, o sea, alguna parte sí, pero yo creo que vuestra música tiene, a mi parecer, dos grandes virtudes, dos grandes riesgos que salen muy bien parados. En primer lugar, es que en lugar de explicar aquello que ya está explicado en la película, es decir, de añadir una explicación que ya está en la película, lo que hace es profundizar mucho. Es decir, atraviesa por completo la película, o sea, el resto de la película, la dinámica, las imágenes que se dice o los personajes, y de ahí saca de dentro de la película, de lo orgánico de la película, saca mucha dramaturgia, saca mucha explicación a nivel de comportamiento de personaje, a nivel de sentimiento y de pensamiento personal. Es decir, dicho de otra manera, si le quitamos la música a la película, los personajes quedan muy inexplicados, es decir, muy callados. No sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Por tanto, vosotros dos no solo estáis poniendo la música a un largometraje de hora y media, sino que estáis creando una dramaturgia y una interpretación de lo que está pasando por la mente, por el sentimiento, en este caso de la protagonista, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo, y además es que yo creo que es una de las cosas en las que más nos guió Juanma Bajoyoa. Él estuvo muy encima de todo el proceso de creación de la música y creo que una de las mayores preocupaciones fue que en determinados momentos no se subrayaran demasiado ciertas cosas, que no fuera demasiado evidente, que nos llevara a expresar otras cosas que no quedaban demasiado claras en la escena, y
Sí, yo creo que en ese sentido también Juanma ha sido mucha ayuda, ¿no? Él tenía muy claro Sí, sí. qué quería contar y tenía muy claro cuando la música se estaba pasando o no llegaba, o ha sido mucho jugar con eso, ¿no? Hasta qué punto estamos contando demasiado, demasiado poco, subrayando demasiado, sí. De hecho, es exactamente como lo cuentas. De hecho, es una música, o sea, a ver, ahora hablaremos del tema principal. Tú me comentabas, Coldo, que los dos temas principales, yo creo que solo hay uno, claramente solo uno. Es decir, es ella, lo que he escrito hoy del cordón umbilical ese que todavía se mantiene entre ella y su criatura, ¿vale? Y Y de alguna, el bebé, dices tú, sí. sí, sí, el bebé, el bebé. Quiero decir que, bien, he visto solo la película una vez y debería verlas más, o sea que puedo equivocarme. Creo, pero puedo equivocarme porque solo lo he visto la película una vez. Creo que la música la trae el bebé y se la queda la madre en fin, como esa vinculación con él. Y a partir de ahí la madre de alguna manera está buscando al bebé y está buscando la música también del bebé. De alguna manera es como si fuese el camino hacia el reencuentro, ¿vale? Entonces, este tema de la madre, el tema principal, ningún otro tema es tan importante como ese. Es decir, además es que es una guía del espectador. El espectador empatiza completamente con esa música. Con el resto, luego hablaremos del resto de las músicas tóxicas, las del ambiente, pero el espectador se aferra clarísimamente a esa música, la va siguiendo. De alguna manera, vais, como hablando de cuentos y de cuentos infantiles, vais marcando las piedrecitas del camino para que la audiencia también siga el viaje ese de la madre hacia su propia redención, ¿no? Sí, sí. Sí, es curioso y seguramente es la melodía que más desaparece, yo creo, es posible. Sí, sí. Y ha tenido un viaje curioso esa música, ahora que estás diciendo, me venía a la cabeza, que creo que fue la primera de las ideas musicales que le enseñé a Juanma, antes incluso de estar rodada la película, fue esa, porque a él le gusta tener música ya antes de empezar a rodar, y creo que fue la primera de todas. Que luego seguimos buscando mucho más, hubo muchas más ideas, unas mías, otras de Bingen, otras mezcla, hubo de todo, y unas se quedaban, otras no. Esa nos gustaba, hubo un momento que no sabíamos si meterla porque Juanma decía, es que es demasiado bonita, pero no sé muy bien dónde la vamos a usar. Sí, 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 sí. Y acabó siendo, sí, la que más hemos Tú usado. sabes bien Sí. que yo estaba viendo la película, bien, te lo hago pregunta, esa no. Yo estaba viendo la película y yo tengo a pesar de todo, tengo muy mala memoria musical. Tengo muy mala memoria musical. O sea, no me quedo, no me acuerdo, esta es la música de tal película, tal y cual. Pero yo Con estaba, tanta película. claro. Pero yo estaba viendo la película y digo, ostras, con el tema principal, el tema de la chica, digo, esta música no vendrá de las de Mariposa o no vendrá de la Madre Muerta. ¿No hay algún tipo de relación con esas músicas? ¿O es simplemente que es el aura bien en Mendizábal? Bueno, creo que hablamos del tema, es que no sé muy bien. Hay sonidos y hay cosas que sí que... Sí, sí, bueno, sí, bueno, pero en este caso lo ha hecho Coldo, o sea que sí que hay partes, hay algún sonido que ha usado que sí tienen que ver un poco con Alas de Mariposa, con los sonidos que usé y... Sí, no, era simplemente una referencia. Además, lo ha dicho más de una persona, lo dijo Juanma, sí, lo sí, dijo es verdad. mucha gente que ha visto. Hay ciertos sonidos atmosféricos tal que recuerdan a las de sí. Mariposa. Y Bueno, fue más bien casual, ¿no? O sea, pero ya ves estas cosas. No, más que nada Sí. también porque, en fin, no vamos a hacer ningún spoiler, pero como hay unas alas por ahí también de mariposa, pues la relación. Sí. Sin salir del tema principal, precioso tema, yo creo que también tiene dos cuestiones que yo creo muy interesantes. También el resto de la música. La música es una cosa muy buena, que me parece muy inteligente, que la música nunca se sale de pantalla. Es decir, es una tentación empezar a poner, qué sé yo, pues eso, música muy expansiva, que lo haga todo grande, que lo haga todo inmenso, y sobre todo, azúcar. En cambio, es una música muy introvertida, muy hacia adentro, nunca sale del cuadro. No me refiero al cuadro visual, sino del cuadro emocional y del cuadro dramático. Es decir, es una música que en lugar de abrir hacia afuera, salvo al final, cataliza hacia adentro, ¿vale? Y después, yo os pregunto, es una impresión mía, el piano como instrumento elegido, el piano es un instrumento que yo creo que cuando se usa en un concierto pues tendrá su sonoridad, pero cuando en una película el piano siempre es cuando es un piano solista, si está un piano ahí mezclado entre orquesta, no, pero si es un piano protagonista, el piano es un instrumento succionador hacia adentro.
Es decir, así como hay otros instrumentos que si lo aplicas sobre un personaje, de alguna manera esa música está saliendo hacia afuera, el piano de alguna manera habla de lo que está pasando hacia adentro. Es decir, lleva al espectador, a la audiencia, si se lo aplicas evidentemente a un personaje, y lleva hacia la audiencia hacia adentro de ese personaje. Entonces, yo no sé si está eso, yo lo entiendo como una jugada de ajedrez, como un movimiento de ajedrez, el uso del piano, para aquello que queréis contar desde el tema musical, colocárselo dentro del personaje, no como aura externa. Es decir, no música para el personaje, sino música del personaje. Es decir, la música es una proyección de dentro hacia afuera. No sé si me estoy explicando y si estoy en lo cierto. Puede ser, sí, Bingen, no sé cómo lo... No sé, yo, hombre, creo que el piano lo que sí que le da es una intimidad, ¿no? A la música y a los personajes y yo creo que es un instrumento pues, que se usa mucho para eso, ¿no? Para que sí que es verdad que puede ser, no lo había pensado nunca, pero sí que puede ser un instrumento que sí que va como hacia adentro, ¿no? En vez de hacia afuera, hacia adentro, ¿no? Hombre, Bingen, tengamos presente que ella está, no hacemos spoiler, que ella está sola ante el peligro. Es decir, que las circunstancias, el contexto y la suma que hace la música y la cooperación que hace la música es evidente que también depende de lo que pase en el resto de la película. Lo que tenemos es un personaje que está sola ante el peligro. Entonces, el hecho de que en esas circunstancias, el piano, que creo que es un instrumento muy acertado, el piano creo que claramente succiona lo que dice la música, lleva todo lo que dice la música hacia dentro de ella. Sí, puede ser. Puede ser, sí. De todas maneras, yo creo que está elegido de una manera nada meditada, ni muchas de las... como casi todo. Sí, de una forma muy visceral, tanto por parte de la música como por parte de Juanma, sin buscarle muchas explicaciones. Bueno, y luego es que Koldo es pianista, claro. Pero cuidado, vamos a ver, es que, claro, siempre se enlaza. El otro día estaba hablando con Roque Baños, estábamos hablando de 30 monedas y decía, no, yo es que, o sea, yo son intuiciones. Pero fíjate tú que por ejemplo, la austeridad esta que da el piano, aplicada sobre el personaje de ella y que, en fin, vinculada en este cordón umbilical que lo vincula a su bebé, una vez metido, una vez inyectado esa música dentro del personaje, porque es evidente que las otras músicas, sobre todo las de terror y esto, no van con ella, o sea, estos son externas a ella. Pero a partir de ahí, cualquier manipulación, cualquier transformación de la música, que las hay, son varios los colores que transmite la música, está siendo súper explicativo sobre lo que está pasando al personaje. Entonces, será Bingen y Koldo, será una cosa al azar, será una cosa intuitiva, será una cosa pues no premeditada y no calculada y no... Pero, ostras, el resultado es el que es. El resultado es el que es. Y de alguna manera esa música le da muchísima luz y muchísima explicación al personaje. Ajá. Sí. Es un poco la idea, sí, un poco lo que Juanma pretendía y vamos, que lo veas así es un piropazo. No, y además insisto, es el viaje, las piedrecitas de ese cuento que va poniendo el tema musical, que no es un tema monótono y no es un tema que simplemente se va repitiendo, es un tema que va respirando, que se va cambiando, que se va moviendo hacia donde llega, que no lo contaremos. ¿Vale? Entonces, es curioso porque esta faceta vuestra, como compositores, que responde a una intuición, a un problema, creo que bueno, en fin, la excusa, bueno, porque soy pianista, bueno, pues voy a poner un piano, es que a lo mejor, Koldo, a lo mejor ponéis un cello y lo estropeáis, y a lo mejor ese cello marca una distancia brutal entre la audiencia y el personaje. Sí. Vamos probando con eso y luego si ves que funciona y tienes la sensación de que funciona, pues sí, luego sacando el piano para ese tema. ¿Vosotros trabajasteis sobre guión literario, o sea, sobre texto, o trabajasteis sobre un primer montaje sobre la película? Bueno, cuéntale, Koldo, porque Koldo entró antes que yo en el proyecto. Sí, hubo de todo un poco. Yo cuando... O sea, el primer contacto con Juanma, él me cuenta un poco la idea de la película, ya me enseñó un teaser y me contó un poco qué quería transmitir, qué emociones quería transmitir con la película, un poco, y ahí yo empecé a buscar algunas cosas solamente con lo que me contó él y con algunas imágenes que me enseñó de un teaser que había.
Después, más adelante sí que nos pasó un guión, y ahí luego también entró Bingen, teníamos ese guión, ahí fuimos haciendo cosas y después ya sí, un poco más tarde, ya después con imágenes también, o sea que el proceso ha tenido varias fases diferentes y los temas han ido apareciendo algunos en unas Sí. fases, otros en otras. Sí. Yo entré justo, yo creo que antes de que empezaran a rodar, y porque esta película, claro, la música de esta película se ha hecho mucho antes, no es como otras que ya te pasan un montaje, aunque no sea definitivo, pues ya trabajas sobre eso, sino que ha tenido como mucha antelación, ¿no? Para trabajar. Y nada, entonces, claro, el trabajo es un poco diferente porque trabajas un poco pensando en la idea general de la película y no sobre cierta, o sea, sobre tal secuencia, sino que es un trabajo que se hace anterior, que es bastante laborioso. Sí. No, Sí, creo que recordar que la primera fase del trabajo tenía apuntados unos adjetivos que apunté de la primera conversación con Juanma, ¿no? Que tenía que ser algo bello, pero doloroso, tenía que tener emoción, hablaba del amor, de la pérdida, empezamos con unos adjetivos sueltos. Sí, el principio fue ese, sí. En la película, yo en fin, si has visto el cartel publicitario de esta charla, el título que le he puesto es que yo creo que vuestra música, digamos, en lo que es la comunión que hay con la película, en la aportación que hace, la cooperación que hace con la película, que por cierto, Bingen, yo vuelvo a decir, o sea, el resultado es el que es, es decir, muchas intuiciones y muchos, vamos a probar a ver cómo queda, pero al final el resultado es el que es. Y lo cierto es que la música, cuando comienza, entre que comienza y acaba la película, hay una evolución y o sea, no hay marcha atrás. Es una música que siempre va caminando hacia adelante. A pesar de que vaya arrastrando cosas del pasado, evidentemente, en fin, el tema principal, que va arrastrando cosas del pasado, es una música que no mira hacia atrás, que mira hacia adelante y y a mí me parece de una exquisitez. Seguramente, luego hablaremos, repito, del uso de los sonidos, pero es de una exquisitez. Es decir, se me hace increíble que esto no fuese, esta estrategia ajedrecística no estuviese perfectamente planificada, pero evidentemente decís que no, y evidentemente no voy a cuestionarlo, que es un trabajo de espontaneidad. Pero hay una dualidad, hay una permanente dualidad, un permanente diálogo en la música, y eso me gustaría hablarlo. He titulado Dolor y Terror, por una parte, y Amor y Redención por otra. Es decir, es una música que dentro de la película interdialoga entre sí. Es decir, es una música que en lugar de ir monocorde o, digamos, en una sola dirección, abre muchas direcciones a la vez, muchas direcciones emocionales y dramáticas, ¿vale? Entonces, del mismo modo que la música está hablando, como bien has dicho, Coldo, de belleza, habla de dolor. Y del mismo modo que la música está hablando de amor, y del amor de la madre en este caso, del amor, esto también está hablando del dolor de amar. ¿Vale? Entonces, me parece que es de una fineza y de una. Es decir, está muy bien currado eso, ¿sabes? Hay una cosa a favor ahí, es que hemos tenido más tiempo del habitual, ¿eh? Porque entre que empezamos mucho antes de rodar la peli, que se alargó un poco también el tema del montaje y tal, y que luego nos pilló todo el tema de la cuarentena, yo creo que el proceso entero, desde lo primero que le enseñó yo Juanma hasta que ya teníamos mezclado, fue año y medio. O sea que quizá eso también ha jugado en nuestro favor, ¿no? Poder tener tiempo de volver a escuchar la música, volver a ver lo que teníamos hecho con perspectiva. A veces pasaba una semana y no estábamos trabajando en ello y nos poníamos otra vez y vuelves a tener esa perspectiva, y supongo que eso ha sido un factor que ha jugado a favor nuestro. Vamos. Sí, no, yo creo que sí, el tener mucho tiempo y el probar muchas cosas. Y luego, claro, tú dices que no te puedes imaginar si esto no, o sea, no te puedes imaginar esto si no estaría diseñado, pero es que el diseño, bueno, tú bien lo sabes, ¿no? Eso es una cosa muy larga, ¿no? David Lynch, por ejemplo, decía, me acuerdo que decía que después de ver el montaje ya sabía lo que él quería decir, ¿no? Y aquí pasa un poco parecido, ¿no? Yo creo que
que hay un montón de cosas, siendo una película complicada, ¿no? De hacer y de... Porque era una película que se podía hacer de 1000 formas, ¿no? Es una película muy arriesgada en eso, ¿no? Entonces yo creo que el proceso ha sido muy largo, pero a la vez pues ha sido, yo creo que se ha conseguido exactamente bueno, lo que quería Juanma en este caso. Hay una cosa que también quiero comentar respecto, vamos a las otras músicas, las músicas tóxicas, las músicas de terror, las músicas en fin, las que van a la contra del tema principal. Tengo la sensación, repito, solo he podido ver la película una vez y las películas hay que estudiarlas con bisturí y hay que, en fin, porque a fin de cuentas eso queda, o sea, Binger y Coldo, o sea, podéis ser muy intuitivos y muy, bueno, vamos a probar esto que tal funciona, pero al final el resultado es el que es y el resultado es intocable, es decir, no hay un plan B en una película que ya está hecha, ¿vale? Entonces, funciona o no funciona, hay películas que no funcionan y que las intuiciones después pues no fracasan y hay veces que las intuiciones dan resultados que a lo mejor no eran los esperados, ¿vale? Yo tengo la sensación de que las músicas de terror, ese ataque de distintas músicas que no hay ninguna concreta, o sea, es decir, no tienen rostro, el mal no tiene rostro, sino rostros, pertenecen más al espacio de la casa, de esa casa de la bruja, que no de los personajes, digamos, no de la familia Monster. Es decir, no tengo la sensación de que la música salga de la matriarca y de sus acólitas, sino que ya estaba en esa casa. Es decir, que el problema no es los personajes, sino es la casa. ¿Y qué resultado tiene esto? A mi parecer, el resultado es que, siendo la casa mucho más poderosa que aquellas que la habitan, creo que convierte, no sé si es deliberado o no, pero creo que convierte al personaje de las brujas y sus aliadas, las convierte en seres bastante débiles. Bastante débiles. Es decir, lo que da realmente opresión y mal rollo es el decorado. No sé si me estoy explicando. Sí, bueno, el tema de la casa es importante en esta, porque es verdad que la casa es como un ser vivo, ¿no? Que se la está comiendo un árbol, además, ¿no? Que ha entrado por dentro. Entonces es como un personaje, ¿no? Es que es una película curiosa porque aquí hasta los animales están tratados como las personas, o sea, están casi al mismo nivel, ¿no? Y el árbol también, ¿no? Y el hecho es que el árbol se come la casa, ¿no? Y Totalmente, entonces... perdona. A ver, es una cuestión una cuestión de estrategia de arquitectura. Es decir, si realmente hubiese habido la intención por parte de Bajo Yoa o vuestra, vale, bien, tenemos el tema de la madre, el tema de la maternidad, el tema del bebé y la madre, el cordón umbilical y todo eso, esa música muy limpia, muy transparente, muy honesta. Vamos a hacer el contratema, el de la mala de la película, entonces vamos a ponerle el tema de Darth Vader. Vamos a poner un tema concreto, reconocible, con cara y ojos, que sea todo lo opuesto. Entonces eso, evidentemente, bien, sí, lo banalizaría todo mucho, lo simplificaría todo mucho y lo haría muy obvio. Es decir, en fin, tema contra tema, la bondad y la maldad, la luz y la oscuridad, todo eso. Pero la cuestión, Bingen, es que no funciona así en la película, no funciona así. Es decir, es efectivamente lo que tú dices, es la casa. Es decir, la madre casi está ninguneada por la música. Es decir, es algo mucho más superior a la madre, que es la casa, como bien dices. Y lo que tú dices está muy bien, porque de pronto, solo con la música, o gracias a la música, la casa efectivamente se convierte en un ente, no diría yo un personaje, pero en un ente superior a los personajes, ¿no? Sí, hay algo, creo que la música que suele sonar, que nosotros la llamamos la música de la casa, porque Juan me decía que tenía que ser, esa casa tenía que tener una música propia, la música de la casa, y además luego una atmósfera que fuera la que está casi todo el rato cuando está dentro de la casa, ¿no? Y concretamente en esa música de la casa, la mayoría de las veces que aparece el motivo suelen ser chelos, contrabajos, tocando la melodía muy grave. La casa es como una casa de madera muy grande, no sé, yo creo que nos llevaba a eso, ¿no? Madera, instrumentos grandes tocando muy abajo y además no en piano, sino que normalmente a forte o de ahí para arriba, ¿no? Sí.
Tengo la impresión de que estas músicas hostiles, insisto, puedo equivocarme, pero tengo la impresión de que siempre que son, o se ponen o se posicionan casi siempre en un plano exterior al personaje, a ella, al protagonista. Es decir, son músicas que ella se encuentra, no son sus impresiones, tengo miedo, ¿vale? No es una música interior suya de que, bien, ahora vamos a poner la música para decirle a la audiencia que ella tiene miedo o que está tensionado, que son músicas con las que ella también se enfrenta. Creo que la cámara musical, que también, en fin, la música también es la segunda cámara de la película, posiciona en fin, la música fuera del personaje, las músicas hostiles me refiero, ¿vale? Es decir, y por tanto, inevitablemente también es una música que estáis inyectando contra el espectador, contra la audiencia, ¿no? Sí, no sé, es que yo el tema de la casa y de la señora la veo, o sea, de alguna forma en esta película parece que todo, que se fagocita todo, ¿no? O sea, la casa se la está comiendo el árbol, la señora tiene mucho que ver con la casa, ¿no? Está como, aunque ella quiere vivir en otra casa, están ahí como, no sé, están ahí todos juntos. No sé, crea un ambiente eso muy especial, ¿no? O sea, la casa realmente es sobrecogedora, ¿no? Un poco de la gente que vive ahí, de cómo está, Entonces yo creo que también tiene algo que ver, algo sí que está mezclado, ¿no? Porque yo en el tema de la casa sí que le veo a ella también, ¿no? Un poco, ¿no? Son como cosas que van juntas, ¿no? Para mí, ¿eh? ¿Te refieres a la matriarca, a la mala? Sí, sí, sobre todo Sí, sí, sí. la madre, vamos. No, no tiene sentido, pues fíjate tú, fíjate que eso lo hace incluso más interesante porque de alguna manera es, en fin, perdóname que utilice la metáfora esta, es el segundo cordón umbilical. Es decir, teníamos un tema principal que une madre y bebé y tenemos cordón umbilical que une que efectivamente la madre con las casas. Escuchadme, el tema de los sonidos, la manipulación, los sonidos naturales, pero sobre todo los efectos sonoros que no son simplemente, en fin, una cuestión estética, sino es una cuestión muy dramática en la película. ¿Vosotros habéis tenido algún tipo de participación, decisión, o digamos simplemente el director ha dicho en estos espacios, en estos sitios va a haber solo sonido artificial? Pero, ¿te refieres a cuando no hay música? Sí, 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 sí. No, quiero decir que la presencia de los sonidos, del uso de los sonidos en la película está muy bien trabajada. O sea, los sonidos están muy bien trabajados. No simplemente es porque tiene que sonar una puerta cerrándose, porque es la lógica que si cierras una puerta se oiga como se cierre, sino que el uso de los efectos sonoros es también en la película muy dramático. Es decir, lo que decía Bingen antes, la música da vida a la casa, pero los sonidos también dan vida a la casa. Totalmente, sí. Ahí ha sido diseño de sonido de Juanma con Martín Guridi, que es el que también ha grabado y ha mezclado. Y yo creo que es mucho cosa de Juanma. O sea, él quería que también todo ese universo de sonidos, ya sean de la naturaleza, de la casa, de la madera, que fuera parte de, que te ayudara también o sea, ayudar a todo este diálogo que no existe, ¿no? Pues que ayudar a contar la historia también, a través del sonido. Y ahí sí, yo creo que hubo un trabajo extra de sonido, estuvo Juan muy encima, que luego se agradece mucho. Lo que pasa es que dentro de la música también hay un trabajo, bueno. Sí, a veces está mezclado también esos sonidos con cosas de la música. Que por ejemplo, ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. En primer lugar, la utilidad dramática, repito, de la manipulación sonora está para lo que está. La utilidad dramática de la música está para lo que está. Pero hay puntos de encuentro. Y ahí es donde yo quería llegar. Es decir, de alguna manera vosotros, y por eso os preguntaba, vosotros introducís el sonido en vuestra música, es decir, os fusionáis o fusionáis la música con el sonido para crear un todo, ¿vale? Un todo. Entonces, cuando creas un todo, porque otra cosa es decir, mira, bajo yo nos he dicho que en esta secuencia no vamos a hacer nada porque
los técnicos de sonido van aquí a currarse, da igual, pues ni pensamos en ella. Hay momentos en la película que, en fin, cuando pues, se puedan ver la película más adelante y se podrán estudiar, hay momentos donde música y sonidos no es que simplemente se acoplen técnicamente, sino sobre todo que es que crean una sinergia dramática bestial en la película. Sí, es así. Hay un poco un trabajo de ida y vuelta. Mientras hacíamos la música y ya teníamos una buena parte del sonido, había partes de la música también que son prácticamente ruido, porque hay golpes a las cuerdas del piano, el piano desafinado, tocado el arpa, golpeado en la madera, también hay golpes en la madera. Y a partir de ahí, después en la postpo de sonido, añadieron ellos un montón de cosas más, incluso a veces volvía otra vez de vuelta y había que corregir cosas de la música, de toda la parte del ruidismo, para que fuera bien con el resto de sonidos. Sí, ahí hay también un trabajo laborioso. De hecho, también, en fin, hablando de esta dualidad, de esta doble cara de la moneda, que creo que es que hay en vuestra música, que en fin, el yin y el yang, o sea, insisto, el dolor va ligadísimo al terror, el amor va ligadísimo a la necesidad de salvación, de redención, y el orden va ligadísimo al caos. Es decir, vosotros hacéis una música muy ordenada, es decir, una música muy concreta, muy, en fin, es el tema principal. Y a la vez hay músicas muy desordenadas, hay músicas muy inconcretas, hay músicas que en lugar de abrir, que en lugar de declarar, confunden, ¿vale? Entonces, esto también es un diálogo intermusical que el resultado que da la película es generar una impresión de laberinto, de laberinto emocional y de laberinto de esto que parece ser que solo esta chica, con la motivación que le da la música, va a poder resolver. Esto tiene mucho de cuento de hermanos Grimm, es decir, tiene mucho de sigue el camino de las baldosas amarillas. No sé si me estoy explicando. Sí, sí puede. Bueno, por cierto, y que no, si no comentaremos el epílogo, evidentemente no lo vamos a contar, pero es que el epílogo es la evidencia de eso. Es la evidencia de eso, o sea, de la llegada, ¿no? Bien, otro tema, otra relación con la. A ver, me parece maravillosa la fotografía de Civit, la estética, la fotografía. ¿Hasta qué punto los compositores, cuando componéis para la película, y en este caso en concreto, ¿hasta qué punto os intentáis mimetizaros con el color y los tonos de color de la película? ¿Me explico lo que quiero decir? Es decir, ¿hasta qué punto la música responde al color de la película, de la fotografía? Pues hombre, hay que intentar mimetizarse lo más posible, ¿no? Eso está claro. Y bueno, en esta película la verdad es que ya al principio las imágenes que veíamos eran súper potentes, ¿no? Donde más complicado se nos hacía era en la estructura, ¿no? Pero vamos, pero viendo lo que había rodado, la verdad es que era muy potente y además era muy inspirador, ¿no? O sea, un poco toda la fotografía, todo el atrezo y eso, pues era muy inspirador, ¿no? Entonces yo creo que eso pues consigues hacer una cosa pues que va en la misma dirección, ¿no? Que la fotografía o que los demás, digamos, departamentos de la película, ¿no? Totalmente, ¿eh? De hecho, yo creo que es otra de las cosas que creo que, cuando se pueda coger la película y estudiarla, creo que es un acierto también, porque sí que, en fin, muchas veces la fotografía va por un lado, la música va por otro y eso. Y en vuestro caso, en fin, bajo yo supongo que lo ha hecho muy bien y creo que todo va a la una, es decir, la fotografía da un punto oscuro, la música es oscura, la fotografía da un punto triste, la música es triste, quiere decir que de alguna manera hay sinergias. ¿Con qué formación trabajaste? ¿Hay electrónica? Sí, hay mucha electrónica, sí. Sí, hay sintetizadores, samplers por ejemplo, en la casa, el instrumento que
que va muy unido a los diferentes personajes en la casa, es también el piano, pero es desafinado. Incluso a veces hasta teníamos un poco el pacto de que cada personaje tenía una zona del piano y además de esto luego hay mucho uso tanto de samples de piano desafinado, golpes en el piano, sintetizadores de todo tipo. Yo os voy a decir ahora la pregunta del millón. Esta pregunta siempre la hago a todos los compositores, pero siempre la hago al principio. Ahora la voy a plantearoslo aquí, ¿vale? Esto, con todo lo que hemos hablado y habéis comentado, yo os hago una pregunta. ¿Por qué Baby necesitaba música? Si tuvieseis que responder, no vuestra música, que también, sino ¿por qué esta película necesitaba música? Pues hombre, cuando responde... Hombre, yo creo que ya para empezar, por la ausencia de diálogos, ya necesitaba... Ah, pero cuidado, Koldo, no te lo voy a comprar eso porque la ausencia de diálogos es una cuestión técnica. Es una cuestión técnica. La ausencia de diálogos, ya sé que no vas a responder eso, pero la ausencia de diálogos es simplemente para rellenar. Para rellenar. Aquí hay que rellenar huecos y vamos a poner música y no va de eso, no va de eso. No, pero hacía falta contar muchas cosas que no se veían, incluso que no se hubieran dicho con diálogos y que se tenía que hacer, tampoco la imagen lo podía contar y que creo que tenía que ser a través de la música. En su momento hicimos pruebas de la misma escena con músicas muy diferentes y casi extremadamente diferentes y creo que es una de las formas de ver esto, ¿no? En qué puede ayudar la música que no se cuente ya con todo lo que hay en la pantalla, ¿no? Y sí, yo creo que es sobre todo la razón más importante. Sí, yo la verdad es que desde que empezamos a trabajar en la película sí que he ido cambiando de idea porque al principio lo que parecía que era lo más normal que una peli sin diálogos tuviera, o sea, lo normal es que tenga música, ¿no? Pero llegaba un momento en que claro, sobre todo en los montajes primeros, que eran muy largos, entonces tenía muchísima música, sobre todo hasta que llega a la casa, la película era muy larga y bueno, pues tenía mucha música. Yo llegué a la conclusión de que a lo mejor era mejor no meter música ahí en toda esa parte y bueno, vas variando de forma de pensar, ¿no? Y luego ya, joder, pues ya la cortó esa parte. Entonces vas viéndola de diferente forma. O sea, yo la verdad, de lo que pensaba de cómo se había que hacer la música al principio al final, pues cambié mucho en la forma de pensar, ¿no? Pero luego, claro, ya cuando vimos el resultado, pues vimos que... ¿Os puedo yo responder a la pregunta que no habéis respondido? Sí, claro. Mirad, de verdad, es que la música es el segundo guión de la película, el guión musical, es decir, el metalenguaje, la segunda narración, es decir, la música está no para rellenar, evidentemente tampoco lo estaba diciendo Koldo, sino ni tampoco realmente solo para emocionar, porque las emociones son como muy vacuas, como muy, mira, además son muy personales, sino para explicar algo, En este caso, pues eso, hablábamos del personaje de ella y de sus motivaciones. Por tanto, en primer lugar, creo que esta película necesita música para atravesar al personaje. Es para mí fundamental en esta película. Es decir, el personaje de ella, la protagonista, se multiplica en cuanto a profundidad dramática y en cuanto a explicación gracias a la música. Y a lo mejor gracias a ese pianito sencillito, Koldo, y a lo mejor hacia esa simplicidad que no simpleza y hacia esa música de tuétano. La música ilumina muchísimo al personaje hacia afuera y el personaje entiende muchísimo mejor qué es lo que está pasando por la cabeza del personaje. Y cuando el personaje está moviéndose como un gato y el ratón por la casa, su música está explicando el por qué se está moviendo, el por qué se la está jugando. Podría irse a buscarse la vida en otro sitio, podría huir, pero el por qué se está buscando. Y por tanto, sin música, eso solo podría quedar explicado si hubiese una voz en off que el director hubiese puesto para ir explicando qué es lo que le motiva al personaje. Pero es que también con la casa y la matriarca de la casa pasa lo mismo.
Es decir, ¿es una música turbia, negra, germaniana, música siniestra? Sí lo es, evidentemente que lo es también, es evidente, es bastante obvio. Pero es que es una música tan triste, es una música tan triste, Bingen y Koldo, que le da un punto tan peripatético a la bruja de Pirula del cuento, y le da un punto peripatético a los demás personajes, que realmente por el contraste, en realidad, nuestra Caperucita, que ha entrado en el bosque de la bruja malvada, viene a este bosque de la bruja malvada a traer la salvación también. Y esto creo que es una poética que yo veo, he visto en la película de Bajo Yoa, que está expresada muchísimo desde la fotografía, desde el uso de los sonidos y sobre todo desde vuestra música. Y por tanto no es simplemente una música para rellenar o una música para gustar o una música que emociona, que también, sino es una música para crear una fábula, y perdóname porque me emociono hablándolo así, una fábula de metáfora. Es decir, estamos viviendo en una época terrible, en una época donde todo, en fin, muchísima gente está muriendo cada día, ¿vale? Y de alguna manera, yo creo que en vuestra música, y lo que me enamora tanto de vuestra música, es la explicación que hay más allá de lo que explica. No sé si me estoy explicando, y por eso vosotros decís, bueno, pues que no habíamos pensado, pues que sale, y en la unión con el otro relato, ¿vale? Yo creo que esto es fruto, en primer lugar, por supuesto, de una persona extraordinariamente inteligente y extraordinariamente interesante, que es Juan Mamajoyoa, eso segurísimo, pero también de una intuición lógica de una complicidad absolutamente involucrada, que es la vuestra. No sé si me estoy explicando. Sí, sí, va por donde tú dices. O sea, y además, en este caso, Juanma tenía muy claro en cada momento qué tenía que suceder con la música y hasta dónde tenía que contar ciertas cosas que no contaban las imágenes. De hecho, Coldo, te diría que si me camelo, si me camelo a Juan Mamajoyoa, si me lo camelo bien, de aquí a un par de años, no ahora, en ese momento, de aquí a un par de años le pediré, oye, déjame una copia de Baby sin la música. Y en la universidad lo enseñaré las dos versiones sin música, y es que es importante eso. Y hablo de la película entera porque, claro, secuenciar, en fin, la secuencia quitas de contexto y esto. Ver la película sin música, con los efectos sonoros y todo, verla sin música y verla después con la música, y ves lo muchísimo que suma a la película y lo muchísimo que construye. A fin de cuentas, la labor de compositor de cine no consiste solo en poner música, no consiste en poner música a la película, sino hacer cine con ella. Por tanto, no sois compositores, sino sois cineastas. Bing ya tiene su trayectoria y la que le queda, y tú acabas de empezar y lo que te queda también, ¿vale? Pero un poco ese es el resultado. Una última cuestión, y ya para acabar fin, esta charla. ¿Qué habéis aprendido de este proceso? Tú como veterano, Bingen, y tú como neófito, Koldo, en este viaje a través de esta película, ¿qué habéis aprendido como músicos, como compositores, como cineastas? Porque supongo que evidentemente habéis tenido que afrontar retos, habéis tenido que afrontar dificultades y muchas inseguridades, ¿no? Bueno, joder, buena pregunta. Pues siempre se aprenden muchas cosas, ¿no? Primero aprendes porque es una apuesta nueva, ¿no? No tiene nada que ver con otras películas que he hecho. He aprendido a trabajar con Koldo, he intentado trabajar con Koldo. Y bueno, sobre todo, pues cosas que no sé cómo decirte. Es complicado decir lo que aprendes, porque son cosas muy sutiles. Pero bueno, lo que me ha llevado es pues joder, porque yo la verdad es que ha habido momentos en la película en los que no me encontraba muy a gusto, estaba ahí dudando todo el rato. Bueno, Koldo ha sido un poco él ha tirado del carro y bueno, yo tampoco sabía muy bien cómo iba a quedar, tampoco
cuando estuve en las reuniones últimas. Entonces, bueno, lo que he aprendido es que, bueno, que ha salido una cosa realmente nueva. Creo que es una película nueva, con una banda sonora nueva también, de alguna forma. Y bueno, he aprendido a confiar en Koldo y en Juanma, que son los que han llevado adelante la peli. ¿Y tú, Koldo? Yo por mi parte, como no me puedo, se aprende tanto en un proceso de 1 año y medio, ¿no? Que como no me puedo quedar en una o dos cosas, sí me quedo con una imagen que fue uno de los días que estábamos, pues creo que hubo un punto muy bonito que fue cuando Juanma me dijo a mí que pasara por mi filtro algunas de las músicas de Bingen y que Bingen pasara por su filtro las mías. Y ahí salieron creo que algunas de las cosas más mágicas. Sí, sí, es verdad. Y tengo la imagen de Bingen y Juanma en tu estudio, delante de la pantalla, comentando una de las escenas, yo detrás escuchándoles y pensando, joder, tengo aquí a dos de mis ídolos de juventud, porque el primer CD de bandas sonoras que tuve fue La Madre Muerta. Sí. Entonces, estaba Bingen haciendo la música con una peli y tenía a dos de mis héroes allí hablando de una escena, de cómo hacerla, cómo no hacerla. Digo, esto es impagable. O sea, ni el mejor curso de música de películas del mundo me va a enseñar tanto como estos momentos, ¿no? Yo creo que eso es bastante gráfico. Hay tres, en fin, tres claves de la música cuando no se hace música para secuenciar, para rellenar, es decir, porque hay que rellenar huecos y no hay nada que contar. Está la arquitectura musical, es decir, la construcción temática y eso, que es, en la película está muy clara. Está la música, el ajedrez musical, es decir, el cómo se mueven los temas musicales, cómo se mueven y qué efecto dramático o narrativo generan, que también en vuestra película está muy bien hecho, intuitivamente, pero está muy bien hecho. Es decir, no hay ningún momento donde la música no esté en su lugar, ni esté de manera inútil o de relleno. Pero lo más importante para mí, como fanático del tema este, es la química. Es decir, hay arquitectura, hay ajedrez y hay química. Es decir, la química entendida como que la música es un elemento químico y el resto de la película es otro, que cuando se unen generan una cadena, una reacción y generan un tercer elemento distinto, que no es ni la música ni lo que es la película cuando no tenía música. Por eso hablaba de eso, de ver la película sin la música. Entonces, en esta unión química de vuestra música con la película, se genera una reacción en cadena bestial, ¿vale? Bestial a nivel emocional, dramático, narrativo, que es lo que trata. Poético, por supuesto, ¿vale? De eso. Creo que habéis, y lo digo, ojalá más gente piense como yo, creo que habéis hecho un trabajo excepcional, ¿vale? Excepcional. Muy limpio, muy honesto, muy poco digamos, tramposo, en el buen sentido incluso las palabras, es decir, sabemos qué música poner para generar que según qué efecto en la esto. Pero sobre todo lo más importante, una música que no sale de cuadro, es decir, que está dentro de lo que es toda la película y que no habéis sucumbido en la tentación de ponerle azúcar y melodrama y todas esas cosas que estropean bastante las películas. Me preguntan por aquí si está pensada la edición de la banda sonora. Supongo que sí, que más pronto que tarde, pues se podrá conocer la banda sonora, sino aunque sea en Spotify. ¿Tenéis algún plan? ¿Estamos moviendo algo por ahí? Sí. Estamos en ello, estamos terminando de decidir qué temas entran y si hay que hacer algunos cortes, cositas de estas, y hacer una revisión de la mezcla y un mastering para el estéreo, pero sí, espero que en breve ya haya algo. Muy bien, oye, pues muchas gracias por haber estado en este café. Nos vemos más veces, ¿vale? Mucha suerte con esta película. Os deseo lo mejor. Espero veros en los Goya. Vamos, que si no, la armo. Y nos veremos pronto, ¿vale? Gracias a los seguidores de Mundo BSO, volveremos, felices Navidades, y volveremos con otro café, y Vendente Coldo y Bingen serán siempre bienvenidos. Gracias, hasta la vista.